Tema 4.3. La división vertical del poder. Apartado 1. La formación del Estado unitario y del Estado federal en el primer liberalismo. Apartado 2. La evolución de la distribución territorial del poder en el Estado social y democrático de derecho. Y apartado 3. Los estados regionales o federalismos de devolución. Apartado Introducción del punto 3. Las formas de Estado se ordenan teniendo en cuenta la relación entre pueblo, poder y territorio. Según la relación entre pueblo y poder, puede haber estados totalitarios y estados autoritarios. Presentan elementos comunes. 2 puntos. Niegan los pilares del Estado constitucional. Niegan los pilares del Estado constitucional. Niegan los derechos de libertad. Niegan los derechos de libertad. Alteran la división de poderes y desvirtúan el Estado de Derecho. Otra clasificación es según la relación entre poder y territorio. Puede ser Estado unitario o Estado federal. En el Estado unitario, la soberanía es única. Corresponde a la entidad central. Soberanía es única y corresponde a la entidad central en el Estado unitario. Y en el Estado federal, la soberanía está repartida entre la Federación y los Estados miembros. En el Estado social y democrático de derecho, no se puede atribuir la soberanía al Estado. En el Estado social y democrático de derecho no se puede atribuir la soberanía al Estado. Un momento. Las razones que llevan a la descentralización política son para resolver problemas de integración, mejorar la democracia y mejorar la democracia.
la creación de nuevas entidades territoriales, incrementa el autogobierno, cercanía a los problemas de los ciudadanos, y la división de poderes es una garantía de libertad. Apartado 1 del punto 3. La formación del Estado unitario y del Estado federal en el primer liberalismo. 3.1. La formación del Estado unitario y del Estado federal en el primer liberalismo. El Estado unitario. El Estado unitario, forma que caracterizó al Estado desde las revoluciones liberales. Nació para superar al antiguo régimen. El Estado unitario, forma que caracterizó al Estado desde las revoluciones liberales, nace para superar al antiguo régimen. Los primeros textos constitucionales fueron la Constitución francesa de 1791, 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812. Se caracteriza por un solo poder legislativo, un solo poder judicial y un solo poder ejecutivo. Está absolutamente centralizado. En los estados unitarios, el único poder que se centraliza es el poder legislativo. La unidad de poder judicial, vamos a decir, en los estados unitarios el único poder que no se ha descentralizado es el poder legislativo. La unidad del poder judicial ha sido compatible. La unidad del poder judicial ha sido compatible con las demarcaciones territoriales. Y el poder judicial tiene técnicas para aproximar la toma de decisiones. El Poder Judicial tiene técnicas para aproximar la toma de decisiones al lugar donde deben ejecutarse. Dos puntos.
desconcentración, atribuciones, algunas atribuciones son ejercidas por órganos periféricos. Y descentralización, descentralización, se transfieren competencias a otras administraciones públicas. La técnica más usada para aproximar las decisiones a los ciudadanos ha sido el reconocimiento de la autonomía municipal. La técnica más usada para aproximar las decisiones a los ciudadanos ha sido el reconocimiento de la autonomía municipal. Cambiamos. El Estado federal estadounidense. El Estado federal estadounidense. Un federalismo de integración. El Estado federal estadounidense. Un federalismo de integración. El Estado federal es aportación de la Revolución Norteamericana. El Estado federal es aportación de la Revolución Norteamericana al Estado constitucional. La finalidad de su creación, que fue en la Convención de Filadelfia, fue establecer vínculos que antes no existían. Fue establecer vínculos de unión que antes no existían. Destaca la dualidad de esta forma de Estado. Destaca la dualidad de esta forma de Estado. En el mismo territorio, sobre el mismo territorio y mismos ciudadanos, sobre el mismo territorio y ciudadanos, se superponen dos ámbitos de poder soberano. Destaca la dualidad de esta forma de Estado. Sobre el mismo territorio y ciudadanos se superponen dos ámbitos de poder soberano: la Federación y los Estados miembros. Se superponen dos ámbitos de poder soberano, el de la Federación y el de los Estados miembros. Se intentaba superar
se intentaban superar los decretos que limitaban la acción, de la Confederación. Un momento. La nueva federación no sustituye sino que se superpone a los Estados miembros. La nueva federación no sustituye, sino que se superpone a los Estados miembros. Siguen siendo titulares de la soberanía y conservan sus constituciones. Siguen siendo titulares de la soberanía y conservan sus constituciones, surgiendo dos estructuras estatales completas. Los Estados miembros y la Federación. Ambos tienen los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, surgiendo dos estructuras estatales completas: los Estados miembros y la Federación, ambos con los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La posición de los Estados miembros y de la Federación respecto a la Constitución Federal es distinta. La posición de los Estados miembros y de la Federación con respecto a la Constitución Federal es distinta. La nueva norma fundamental ni crea el poder de los Estados, ni organiza sus estructuras, ni les atribuye competencias. La nueva norma fundamental ni crea el poder de los Estados, ni organiza sus estructuras, ni les atribuye competencias. Solo establece límites para no poner en riesgo los intereses generales. Solo pone límites para que no se pongan en riesgo los intereses generales. Los Estados pueden hacer lo que la Constitución no prohíbe. Los Estados miembros pueden hacer lo que la Constitución no prohíbe. Y la Federación puede hacer lo que la Constitución le permite. La Federación puede hacer lo que la Constitución le permite. Apartado número 2. La evolución de la distribución territorial. Apartado número 2. La evolución de la distribución territorial del poder en el Estado social y democrático de derecho. La evolución de la distribución territorial del poder en el Estado social y democrático de derecho. En la actualidad, la evolución de la distribución territorial del poder en el Estado social y democrático de derecho. En la actualidad, tanto estados unitarios como federales
En la actualidad, tanto en los estados unitarios como en los federales, la soberanía corresponde al pueblo. En la actualidad, tanto en los estados unitarios como en los federales, la soberanía corresponde al pueblo. Se suele difuminar la diferencia entre Estado unitario y federal. Se suele difuminar la diferencia entre Estado unitario y federal. El factor a tener en cuenta es la manera en que se organiza el poder legislativo. El factor a tener en cuenta es la manera en que se organiza el poder legislativo. Para hablar de Estado federal debe ser dual. En los estados federales hay un reforzamiento de la autoridad central. En los estados federales hay un reforzamiento de la autoridad central. La mayor intervención en la sociedad y economía ha favorecido al Ejecutivo frente al Legislativo y a la Federación respecto a los Estados miembros. La mayor intervención en la sociedad y la economía ha favorecido al Ejecutivo frente al Legislativo y a la Federación respecto a los Estados miembros. Aquí incide la globalización. Aparte, los estados unitarios se han descentralizado. En los estados unitarios se han ido descentralizando. El poder ejecutivo transfiere el ejercicio a entidades jurídicas propias. El poder ejecutivo transfiere el ejercicio a entidades jurídicas propias. La descentralización es consecuencia del principio democrático. La descentralización es consecuencia del principio democrático. El factor que más atenúa, punto y aparte, ¿vale? El factor que más atenúa las diferencias entre estos dos tipos de Estado es la aparición de un nuevo modelo territorial. El factor que más ha contribuido, que más atenúa las diferencias entre ambos tipos de estados es la aparición de un nuevo modelo territorial, que es el federalismo de devolución. Apartado 3 del punto 3. Los federalismos de devolución. Los federalismos de devolución, último punto ya. El modelo norteamericano nace a consecuencia de un pacto entre estados
El modelo norteamericano nace a consecuencia de un pacto entre estados que renuncian a parte de su autoridad para crear un poder común. El modelo norteamericano nace a consecuencia de un pacto entre estados por el que renuncian a parte de su autoridad para crear un poder común. Lo más frecuente es que estados altamente centralizados hayan cedido el poder a los territorios que los integran. Constitución y autonomía. La estructura de los federalismos de devolución es peculiar. La razón de ser de la norma fundamental, de la norma fundamental es asegurar la posición. La razón de ser de la norma fundamental es asegurar la posición de las nuevas entidades territoriales. En ocasiones, las partes se denominan Estados miembros. En otras regiones o comunidades autónomas. En todo caso, no son preexistentes a la norma fundamental. Y carecen del poder judicial. Según J. Jellinek, Jellineck, las denomina a las comunidades autónomas fragmentos del Estado. El poder se identifica con la noción de autonomía. En las democracias contemporáneas, la soberanía pertenece al pueblo. Y tiene la capacidad de darse una constitución. De la que surge toda organización política. Frente a ello, la autonomía deriva de la Constitución. Y está delimitada por dicha norma. Fin.